Y el título de etapa del día de hoy tiene que ver con el Congreso de la Nación Argentina. Nuevamente sigue la resistencia al acuerdo con el FMI y las medidas de ajuste. Es el dato concreto, ¿no? Sigue la resistencia, resistencia interna en el Frente de Todos, resistencia en la oposición, Juntos por el Cambio. Y bueno, acá en nuestra bajada agregamos más información. Tras el paso de gobernadores, entre ellos Sergio Uñac, sindicalistas y empresarios que respaldaron el entendimiento para evitar el default, Juntos por el Cambio mantiene las objeciones. El Frente de Todos intentará emitir despacho de comisión hoy para sesionar entre mañana y el viernes. La composición de las comisiones que intervienen en esto, la Comisión de Finanzas, que integra Gualberto Allende, y la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que integra José Luis Gioja, tiene la facultad de reunir las firmas para emitir despachos por mayoría. El tema es que Juntos por el Cambio, que también tiene integrantes en ambas comisiones, están objetando no la aprobación del acuerdo con el fondo, sino los anexos que vienen adjuntos a ese proyecto que contienen medidas económicas. Entonces dicen, desde Juntos por el Cambio, ¿por qué nos hacen a nosotros avalar un plan económico que no compartimos si lo que realmente requiere el presidente de la Nación es la aprobación del acuerdo con el fondo? Pero que de las medidas económicas se haga cargo el gobierno, se haga cargo el Poder Ejecutivo Nacional, se haga cargo Martín Guzmán y no nos haga copartícipes a nosotros porque no compartimos esas medidas. Es decir, le damos la herramienta al presidente para que firme el acuerdo con el fondo y para que no caigamos en default. Esto es una ley de un par de artículos que digan aprobamos el acuerdo con el fondo y chau. Entonces el Congreso le da el aval a la Casa Rosada, pero se excluye de esa ley todos los anexos. Ahí hay una discusión y está Sergio Massa operando muy fuertemente para intentar maquillar el texto y a ver si se logra sumar alguna otra voluntad. ¿Cuál es la aspiración de Máxima? Que haya un solo despacho de comisión. ¿Vos sabés lo que es un despacho de comisión? Bueno, yo te cuento, para el que no lo sepa. Las comisiones, que son las que están tratando esta iniciativa, este proyecto de ley, son un grupito de diputados de distintos bloques. Ellos tienen que acordar un documento y firmarlo, y ese es el documento que finalmente baja a la sesión para la totalidad de los legisladores, para que puedan tratarlo la totalidad de los legisladores. La aspiración de Máxima es que haya un solo despacho de comisión, un solo documento, pero a este momento, a esta hora, existe la posibilidad de que haya un despacho del oficialismo y en paralelo un despacho de la oposición. Es decir, que en el Congreso, en la Cámara de Diputados, en el recinto, mañana o pasado, dependiendo cómo se den los tiempos, haya más de un despacho en consideración. Reitero, uno que viene a paquete cerrado, completo, con el apoyo de los legisladores del oficialismo, y otro que vaya con la letra de Juntos por el Cambio, que venga el aval al acuerdo con el fondo para no caer en default, porque Juntos por el Cambio dice que hay que honrar las deudas y hay una continuidad institucional en la que este gobierno no se puede desentender de lo actuado por el gobierno anterior, son las reglas de la democracia. Pero por otro lado rechaza Juntos por el Cambio que los hagan copartícipes de las medidas económicas. Las medidas económicas no tienen por qué venir al Congreso, que las asuma Alberto Fernández y que se haga cargo Alberto Fernández. Esa es más o menos la discusión por estas horas, explicada muy sencillamente, obviamente es más complejo, pero entiendo que es la forma más simple de comprenderla. En el medio, política, política y más política, porque sabemos que hay una fuerte división en el oficialismo, en el Frente de Todos, con sectores que todavía no se sabe cómo van a votar, después de la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque, diciendo yo no puedo estar en la presidencia de este bloque si hay que defender este proyecto con el que yo no estoy de acuerdo. Así que eso generó una fractura y un gran signo de interrogación respecto de cómo va a votar el bloque oficialista. ¿Se van a partir? ¿Van a votar divididos? Hay información que trascendió en las últimas horas de que el propio Alberto Fernández se puso en contacto con Elisa Carrió
¿Para qué? Bueno, porque Elisa Carrió con sus legisladores de la coalición cívica han dicho que hay que darle esta herramienta al gobierno. Entonces Carrió y los suyos se están confrontando con los halcones del PRO, con Patricia Bullrich, por ejemplo, que dice hay que votar en contra, hay que no avalar, no acompañar esto y que se haga cargo del desmanejo económico, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, hay gestiones ingentes, esfuerzos de última hora. Te mencionaba el paso de los gobernadores y de Sergio Uñac ayer por Buenos Aires, generó un alto impacto positivo, lo dicho por los mandatarios, pero fundamentalmente por el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, porque es el presidente de la UCR, por lo tanto socio constitutivo de Juntos por el Cambio. Y dijo Gerardo Morales, no podemos complicar más las cosas. Tenemos que hacernos cargo de la deuda que tomó nuestra administración, la de Mauricio Macri. Esto dijo Gerardo Morales, reitero, y hay que avalar y hay que acompañar este proyecto para evitar que el país caiga en default. Y de esta manera, bueno, el mensaje de Gerardo Morales se espera tenga gravitación en la Cámara de Diputados para reunir esos votos que están faltando por parte de Juntos por el Cambio. Por el lado del oficialismo, la presencia de gobernadores como Sergio Uñac, que también generan una mirada uniforme de que las provincias al unísono están pidiendo el acuerdo con el fondo, porque ven en la no aprobación, en el rechazo del acuerdo con el fondo, ven un escenario muy oscuro, muy sombrío. Lo dijo Martín Guzmán, lo dijo el ministro de Economía cuando pasó por el plenario de comisiones el lunes pasado. Sin acuerdo con el fondo habrá estrés cambiario, habrá más inflación, por lo tanto aumento de pobreza y por lo tanto pérdida de puestos de trabajo. En esos planteos, en esos términos, lo planteó Martín Guzmán. Y un último parrafito respecto del paso de los sindicalistas y los empresarios. Me decía una altísima fuente del Congreso a primera hora de hoy que generó un alto impacto a favor, ¿no? La mirada de los sindicatos, pero fundamentalmente de los empresarios. Empresarios del campo, del agro, de la industria. También estuvo Adelmo Gavi de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, planteando todos al unísono, hay que aprobar el acuerdo con el fondo. Esta mirada uniforme de gobernadores, sindicatos de la CGT, Daer a la cabeza expuso, y dirigentes empresarios como Adelmo Gavi ha tenido una alta gravitación en el Congreso de la Nación Argentina. Aún así los votos no están. Hoy se verá finalmente si sucede lo que estamos esperando, que haya o no haya despacho de comisión y finalmente se le ponga fecha a la convocatoria para la sesión, una sesión histórica bisagra que será mañana jueves o el viernes a más tardar. Tapa del día de hoy.